Pues el día de hoy les traigo una plática que le puse por nombre el temor al abandono y su relación con el trastorno límite de la personalidad. Para poder entender, o sea, quiero tratar de explicarles, o sea, cuál es esta relación del temor al abandono con el trastorno límite de la personalidad. Y entonces, para poder entender eso, lo que debemos de entender es que todos somos seres sociales por naturaleza. Ajá. Estamos interactuando constantemente con diferentes personas y nuestra primera relación va a ser con la madre y con el núcleo familiar para después, para salir al mundo, después nos vamos a relacionar con amistades, con compañeros o con relaciones de noviazgo. Ujú. Pero, ¿qué va a pasar cuando estas interacciones se vuelven complicadas o inestables? Al hablar de este tipo de trastorno, vamos a poder responder a esa pregunta. Ajá. Eh, Porque este trastorno, lo principal es que hay una inestabilidad en las relaciones interpersonales y un temor excesivo al abandono. Es un padecimiento que afecta la forma en que se relaciona una persona. El estado de ánimo es muy cambiante e inestable. Para poder entender con mayor empatía, vamos a hablar de los componentes de la personalidad. Ajá, con el objetivo de comprender cómo actúa este tipo de trastorno y cómo llega a afectar a quienes lo padecen. Lo difícil eh, que puede ser para ellos el relacionarse con otras personas y la importancia de llevar a cabo un tratamiento integral para el bienestar de este tipo de pacientes. Ujú. Em, Primero, es importante aclarar que a este trastorno también lo podemos conocer como trastorno borderline o trastorno fronterizo. Ajá, borderline se refiere a límite, ¿no? ¿Por qué se le da este nombre? Se le da este nombre porque la persona se va a encontrar en el límite de la neurosis y en el límite de la psicosis. ¿Qué es eso de la neurosis y qué es eso de la psicosis? Vamos a entender a la neurosis como un estado en el que se encuentra dentro de la realidad y a la psicosis a un estado en el que se encuentra fuera de la realidad. Ajá. Entonces, el trastorno límite está justo entre estas dos, ¿ok? En otras palabras, podríamos decir eh, que se encuentra en el límite entre conductas o comportamientos que se pueden considerar sanas y conductas o comportamientos de riesgo. Más adelante vamos a poner algunos ejemplos de cuáles son esas conductas de riesgo que se llegan a presentar. Ujú. Entonces, a grandes rasgos, el trastorno límite de la personalidad no es una enfermedad como tal, es decir, no es algo propiamente orgánico que sea de nacimiento, es más bien algo multifactorial en donde lo biológico, lo genético y el tipo de crianza se van a mezclar para dar lugar a este tipo de personalidad. Ujú. Entonces, en pocas palabras, es una forma en la que se relaciona una persona. Esas relaciones se van a caracterizar por ser inestables debido al temor constante de ser abandonado. Por tal motivo, la persona va a realizar acciones riesgosas justo para evitar ese abandono y también va a haber una sensación de vacío. Ujú. Entonces, al ser una forma específica de relacionarse o de interactuar con otros, va a ser importante que podamos identificar
cuáles son esos componentes de la personalidad. Y a continuación vamos a hablar de algunos de ellos, eh, que son, ay, me dicen, no sé, no pasa, sí, ya pasó al siguiente. Em, ¿Cuáles son esos componentes de la personalidad? Bueno, van a ser el temperamento, la identidad, el género y los mecanismos de defensa. Ajá. Todos estos componentes son los que van a influir para que se configure cualquier tipo de personalidad. Ajá. Entonces, por eso es importante que podamos primero tener claros cada uno de estos componentes para ya después, ahora sí, adentrarnos a lo que es le podríamos llamar la organización limítrofe. Ajá. Entonces, vamos a empezar con el temperamento. Ujú. El temperamento es el que va a ser de origen biológico y genético. Ajá. Es el que va a permanecer a través del tiempo y es la forma en la que reaccionamos emocionalmente a diversos estímulos. Es similar al estado de ánimo. La diferencia es que el temperamento va a ser constante y el estado de ánimo es cambiante, ¿no? O sea, a veces vamos a poder sentirnos felices, tristes y así, ¿no? Pero entonces el temperamento es algo que es constante. Em, el médico griego Hipócrates fue el que clasificó este tipo de temperamentos en en sanguíneo, ajá, que es la persona con un humor variable, que es comunicativa, que es extrovertida y en donde va a predominar la alegría. El melancólico es la persona analítica, la persona que es más perfeccionista, que tiende a ser introvertida y en donde va a predominar la tristeza. Después está el colérico, que es la persona con una voluntad fuerte, sentimientos impulsivos, que es como más dominante. Y el flemático, que es una persona que es más calmada, tranquila y que casi nunca se enfada. Ajá. En esta parte me gustaría explicarles por medio de una película que creo que es una película que la mayoría puede saber o identificar, que es esta película, se llama Intensamente. Ajá. Es una película animada para niños, en donde relatan la vida de una jovencita, niña, para que va a pasar a a la adolescencia, se llama Rayleigh, y entonces aparecen todas las emociones de ella, ¿no? Está alegría, está tristeza, está desagrado, está pánico y está enojo, me parece, ¿no? Entonces, de hecho, curiosamente, en la película podemos ver que alegría es la que predomina en la niña. Alegría es la que toma el mando de ahí, de las emociones y todo eso. Ajá. Y si podemos ver en el lado de la mamá, ajá, la emoción que predomina, si pudieran llegar a darse cuenta, es tristeza. Y ella es la que tiene el mando. Y en el papá, la emoción que predomina o la que lleva el mando es enojo. Ajá. Entonces, el temperamento vamos a ver que es algo que con lo que se nace, algo que es biológico y que tiene que ver a algo que predomina más. Ujú. Entonces, ese va a ser el temperamento. Después vamos a ver lo que es la identidad. La identidad va a responder a la pregunta, ¿quién soy yo? Ajá, por eso, bueno, les pongo esta imagen. Eh, y va a construirse desde el momento en que la mamá sabe que está esperando un bebé, porque ya está imaginando cómo va a ser ese bebé. Ajá.
Entonces, lo que puede ocurrir es que muchas veces lo que la madre imaginaba que iba a ser ese bebé, tal vez no cumple completamente con sus expectativas, o bien puede cumplir esas expectativas y las puede superar. Ajá. La madre va a adquirir un papel muy importante, porque ella va a ser como nuestro espejo. Es la que nos va a reconocer y nos va a ir diciendo cómo somos. Por ejemplo, cuando la madre le habla a su bebé y le dice que qué hermoso está, que qué mejillas tan rosadas tiene, o le va narrando lo que está haciendo, si está a punto de llorar. eh, por ejemplo, hay mamás que dicen, no, pues mi bebé es bien tranquilo y casi no llora, ¿no? O mi bebé pues salió pues más como al carácter del papá, es como muy enojón, ¿no? Eh, entonces, la madre es la que va a ir poniéndole nombre a todo para poder explicarle el mundo a ese pequeño bebé. Y bueno, no solo va a ser la madre, ajá, ya después va a entrar el papá, los hermanos, los amigos, etcétera. Pero el primer espejo va a ser la mamá. Entonces, la identidad va a ser una toma de conciencia en donde existe una constancia de sí mismo y de continuidad en el tiempo, y también del reconocimiento de esa identidad de sí mismo, pero en los otros. O sea, es, por ejemplo, ¿no? Que los demás me vean a mí y digan, ah, bueno, esa es Mariana. Sí, ha cambiado, tiene tiempo que dejamos de ver a Mariana, pero sigue siendo la misma de siempre. Y que yo también así me sienta, ¿no? Que sigo siendo la misma, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar? Que sucede que hay veces que no hay ese reconocimiento propio de ser uno mismo. Y esto ocurre generalmente en la adolescencia. Ajá. Es algo normal en la adolescencia. Ajá. En donde el joven deja de ser niño, pasa a ser adolescente y luego adulto, ¿no? Y es ahí en donde muchas veces el adolescente no se reconoce a sí mismo, porque justo su identidad está en proceso. El adolescente lo que va a hacer es sintetizar y deshacerse de ciertas identificaciones. Cuando hablamos de esas identificaciones, ¿a qué nos referimos? Nos estamos refiriendo a cuando el niño o la niña tienen comportamientos similares a los de los padres. O bien dicen, yo quiero ser como mi mamá, yo quiero ser como mi papá, por ejemplo, la niña es como muy acomedida, le gusta jugar a la comidita, porque es todo lo que ve de la mamá lo está copiando, o lo que ve del papá lo está copiando. Ajá. En esa etapa tienden a ser como muy obedientes con los papás, pero ¿qué va a pasar? Va a llegar la pubertad y luego va a llegar la adolescencia. En esa etapa ya no van a ser tan obedientes. Van a empezar a deshacerse de todas esas identificaciones. Tal vez ya no le va a gustar tanto querer ser como la mamá o querer ser como el papá. Van a ir copiando otras figuras. ¿Cuáles son esas otras figuras? Las amistades, eh, lo que ven en la televisión, cantantes, eh, todo eso es con lo que ellos van a empezar a identificarse. Entonces, el adolescente va a empezar a rebelarse contra ciertas identificaciones que aprendió de los padres, se va a deshacer de esas para poder ir creando una identidad propia. Ajá. Entonces, eso es lo que va a suceder en la adolescencia y eso es a lo que nos estamos refiriendo con lo que es la identidad. Entonces, ahora, después de lo que estábamos hablando, viene lo que es el género. ¿Ah? El género es una construcción social y cultural que va a otorgar un lugar a lo femenino y otro lugar a lo masculino. Se va a referir a las características sociales y culturales que van a diferenciar al hombre de la mujer. Eh,
Y el género es una parte del sí mismo. Ajá. Generalmente queda establecida como a los 2 años, pero tenemos que aclarar que el género no va a tener solamente dos polos, o sea, no es decir que es solo hombre o mujer, va a haber como el género es como un gradiente, como una escala de colores. Ajá. Si ustedes pueden ver los colores, les puse esa imagen de ahí abajo, este, del negro al gris o del rojo al amarillo, hay una escala de colores. Ajá. Hay una frase muy bonita que la otra vez estaba viendo de Julio Cortázar que dice, entre el sí y el no, ¿cuántos quizás habrá? Ajá. Tenemos pensado que solamente hay dualidad, ¿no? Pero entre esas dualidades hay todo este gradiente de colores, ¿no? Por eso es que podemos ver que existen mujeres como muy femeninas, o sea, con ciertas características que se les ha apropiado más a las mujeres, y mujeres a lo mejor no tan femeninas. Asimismo, los hombres. Podemos encontrar hombres muy masculinos o no tan masculinos. Ajá. Y entre estas dos vertientes está lo que hemos escuchado actualmente, que son las personas transgénero. Ujú. Eh, Está también lo que es el género fluido, el género no binario. Pero bueno, ya sería otra plática para poder profundizar en eso, ¿no? Entonces, finalmente, eh, vamos a hablar de lo que son los mecanismos de defensa. Ujú. Eh, los mecanismos de defensa van a ser estrategias psicológicas inconscientes para hacer frente a la realidad. Inconscientes nos estamos refiriendo a que muchas veces no nos damos cuenta. Ajá. Eh, Todas las personas, todos nosotros, vamos a utilizar diferentes mecanismos de defensa a lo largo de nuestra vida, pero vamos a poder diferenciar que un mecanismo de defensa puede llegar a ser mm, patológico, ajá, o podríamos decir menos sano, solo cuando su uso persistente conduce a un comportamiento que no es adaptado a la salud física o mental. Ajá. Se ve afectado a la persona. ¿Cuál es ese mecanismo? Bueno, son algunos de los que les voy a hablar, pero este es el principal, que es la negación. Ajá. Generalmente, eh, y parece ser, o sea, todas las personas que, que podemos llegar a presenciar algún evento traumático, como la muerte de algún familiar por algún accidente, que es un evento inesperado, eh, lo primero que surge es la negación. Ajá. No poder creer que esa persona que tanto queríamos se ha ido. Entonces, uno, para poder enfrentar esa realidad, niega lo que está sucediendo. Ajá. ¿Cómo se puede manifestar esto? Pues hay veces que las personas siguen hablando en presente, ¿no? O sea, hablan de esa persona que falleció en presente, como si todavía estuviera viviendo. O la habitación de esta persona la dejan intacta, como pensando que va a regresar esa persona. Ajá. Y entonces, el propósito de esto, de los mecanismos de defensa, es proteger la mente de la ansiedad. Ajá. Es como un refugio. Em, y bueno, va a haber
mecanismos de defensa que podemos catalogar como, pues, normales, entre comillas, o como más sanos, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, el sentido del humor, que es como reírse de ciertas situaciones que le suceden a uno mismo, no sé, en vez de enojarse o así. Y em, el otro mecanismo, así como muy, muy común, es la represión, en donde se rechaza o se mantiene en el inconsciente pensamientos, imágenes o recuerdos que pueden ser muy dolorosos para la persona. Ujú. O también la proyección. Generalmente, o sea, esto de la proyección se refiere a cuando hay algo de nosotros que no nos gusta, pero sí lo vemos en las demás personas. Ajá. Em, Está también, por ejemplo, la racionalización. Cuando tratamos de explicarnos algo de manera intelectual para alejarnos de lo que eso nos pueda causar, ¿no? Alguna emoción que nos pueda causar. Em, y bueno, entre otros mecanismos de defensa. Ahora bien, vamos a adentrarnos justo al tema del temor al abandono. Y para poder explicar, o sea, ¿qué tiene que ver esto del temor al abandono con el trastorno límite de la personalidad? Em, lo que les quiero explicar en esta parte es que am, existen mecanismos de defensa propios en el trastorno límite, que son la escisión y la identificación proyectiva. Estos mecanismos de defensa, al compartírselos yo ahorita, explicárselos, vamos a poder entender por qué existe un temor al abandono. Ajá. Entonces, estos mecanismos de defensa, que son la escisión y la identificación proyectiva, son mecanismos de defensa como muy, son los primeros con los que la persona enfrentó al mundo. Ajá. Son con los que primero el niño enfrenta toda la situación. Entonces, para explicarles esto, vamos a adentrarnos a esto, ¿no? Imaginemos al recién nacido, al bebé que acaba de nacer. Este, entonces, ese bebé tiene que aprender que la mamá puede ser buena y puede ser mala a la vez. Pero en un inicio no va a poder unificar esa mamá. Ajá. Entonces, eh, la mamá va a ser únicamente buena cuando se le atiende al bebé, cuando le da de comer, en el momento que lo requiere, que lo pide, cuando lo carga en el momento, cuando le da el juguete que quiere el bebé y que lo pide en ese momento, ajá, cuando le cambia el pañal, de inmediato que se orinó y rápido lo cambia y lo apapacha, y todo eso el bebé va a identificar que es una mamá buena. Ajá. Y va a ser una mamá mala cuando no cumpla con todo lo anterior, cuando la madre se retrase en darle de comer o cuando no le dé el juguete que él quiere. Ajá. Entonces, ¿qué va a sentir ahí el niño? Cuando la mamá no está ahí presente en esos cuidados, el bebé va a sentir abandono y va a ver a una mamá mala. Ujú. Entonces, cuando la madre, por X circunstancias, se retrasa a alimentarlo, podemos pensar que a lo mejor la mamá está triste, eh, no, apenas está aprendiendo a ser mamá, está trabajando, a lo mejor no siente el apoyo, completo del papá, y entonces
por X razón, por X circunstancia, la mamá no puede cumplir con todo eso. Ajá. Em, entonces, em, es ahí en donde puede ver a la mamá como totalmente buena o totalmente mala. Ajá. Es ahí en donde ese es el mecanismo de defensa de la escisión o división. Ajá. En donde se ve o totalmente buena una persona o totalmente mala a la persona. Ujú. Aquí les quiero dar una explicación con una paciente que tuve, quien me platicaba que ella tenía una muy buena relación con su mamá, ¿no? Me platicaba que su mamá la escuchaba, que su mamá siempre estaba ahí presente en todas las situaciones que ella requería y así, ¿no? Pero conforme yo iba platicando con la paciente, también había cosas que al parecer la mamá no estaba haciendo tan comprensiva y que podría ser incluso hiriente hacia la hija. Sin embargo, ella no lo veía. Ella solo veía que su mamá era completamente buena. Ajá. Entonces, aquí podemos ver cómo se idealiza también a la mamá, que es completamente buena, este, y no se puede ver los errores eh, de esa madre. Ajá. Que obviamente todos tenemos errores, ¿no? Em, entonces, otro ejemplo que se puede ver aquí es en ay, pero es que creo que sí, se los voy a poner ese ejemplo en el siguiente. Ujú. Em, entonces, ¿por qué sucede esto de que solamente nos quedamos viendo algo bueno o algo positivo en esa persona? Porque va a ser muy doloroso darse cuenta que esa persona de la que recibes amor y afecto también puede llegar a lastimarte. Y el mayor dolor que puede causar es que esa persona a quien tanto amamos nos abandone, porque eso significaría quedar desamparado y desprotegido. Por eso nos quedamos en este mecanismo de defensa, por eso se queda uno con lo bueno. Ujú. El otro mecanismo es la identificación proyectiva, en donde la persona va a introducir aspectos de uno mismo en otra persona. Y bueno, ahí quiero poner otro ejemplo que es igual, más o menos el mismo ejemplo de esta paciente, en donde parece ser que esta paciente podría tener razones suficientes para sentirse enojada con su madre, ¿no? Pero no lo está. Sin embargo, la que siente todo ese enojo soy yo como terapeuta, ¿no? O sea, yo veo y digo, no, pues sí, sí, yo estaría enojada, ¿no? Eh, y entonces, ¿qué va a pasar? O sea, la paciente más bien está depositando todo ese enojo que ella debería de sentir, lo está depositando en mí. Esto también puede suceder, por ejemplo, no sé si les ha llegado a pasar que llega uno a platicar con la amiga, ¿no? Y que la amiga te está contando del novio, que tal vez el novio no, pues es que fíjate que me ha dejado de contestar, o me deja en visto, o incluso también con mujeres que han sido víctimas de violencia física o psicológica. Ajá. Y entonces uno dice, pues, tan fácil que, ¿por qué no lo deja, no? Pero aquí hay un conflicto porque justo este tipo de mujeres puede estar justo escindiendo, en donde solamente se queda con lo positivo. Ajá.
Eh, Porque justo lo que les decía, sería muy doloroso enfrentarse a la realidad de que esa persona que ama y de la que ha recibido amor también la ha lastimado profundamente. Entonces, todo ese enojo que la persona tendría que estar sintiendo, lo siente la otra persona. Entonces, por eso vean lo riesgoso que puede ser este mecanismo de defensa. Esto puede poner incluso el peligro de la vida de una persona, ¿no? Entonces, aquí vemos, o sea, cómo se va de cierta realidad. Ajá. Y bueno, entonces, ahora sí vamos a adentrarnos eh, a lo que son eh, las características, los rasgos y los síntomas que nos van a ayudar a detectar que un paciente pueda presentar este trastorno límite de la personalidad. Ujú. Quiero aclarar, antes de empezar con los síntomas y todo esto, ujú, que esta plática no es para que entonces ustedes digan, ah, creo que yo tengo todo eso, ¿no? Y entonces tengo TLP. O que piensen, ah, pues creo que tal vez fulanita o mi hermana puede tener este padecimiento, ¿no? No, o sea, el objetivo de esta plática es para que ustedes detectan alguno de estos síntomas, puedan acudir con un especialista, con un psicólogo, con un psiquiatra, para que en conjunto se pueda dar el diagnóstico. Pero más allá del diagnóstico, lo importante es poder llevar a cabo un tratamiento que pueda ayudar a tener un mejor manejo de las emociones y que se pueda relacionar de una forma más sana. Ajá. El diagnóstico no se va a dar en una sola consulta. Se necesita conocer bien el historial familiar y personal del paciente para poder dar un diagnóstico como este. Y una vez que se tiene, es importante no quedarse con dudas, ya que cada caso va a ser distinto y los síntomas van a manifestarse de diferente forma. Por lo tanto, no se queden con dudas y pregunten a su psicólogo de confianza, porque él va a ser el que los va a conocer más. Ajá. Em, y bueno, otro punto importante es que estos síntomas se pueden encontrar en los adolescentes y no por ello necesariamente un adolescente va a tener este tipo de trastorno. Hay que ser muy precavidos en eso. Ajá. Este, Porque justo lo que les decía de la identidad, todo eso, o sea, el adolescente justo está en ese proceso de su identidad y por eso se puede confundir muchas veces. Em, Hay veces que, por ejemplo, uno va, si van al psicólogo porque se tiene alguna duda de tener este tipo de trastorno, eh, puede suceder que el psicólogo lo refiera con el psiquiatra para poder descartar, este, o comprobar, ciertos diagnósticos. Ajá. Entonces se trabaja en conjunto, el psicólogo con el psiquiatra. Em, y bueno, entonces, los síntomas eh, que son más comunes o que están más presentes, que pueden diferenciar este tipo de trastorno, es esta parte de la alteración de la identidad, ajá, en donde les hablaba de esta sensación de no sentirse uno mismo, o sea, hay algo inestable ahí. Los mecanismos de defensa que se utilizan son esta parte de la escisión, que esto de la escisión se manifiesta, por ejemplo, con ver a las personas totalmente como buenas o totalmente como malas. O viven los afectos muy abruptos, como todo o nada. Ajá. O sea, no hay escalas
en este tipo de pacientes. Ujú. Y en el trastorno límite, o sea, a pesar de que hay momentos pues regresivos y todo eso, o sea, siempre se conserva la realidad. Ajá. O sea, se está en la realidad. Entonces, em, aquí les puse algunos, de hecho, bueno, la imagen que les puse es donde está el espejo y está roto, justo por eso, ¿no? Porque hay una alteración en la identidad. Este, entonces, ¿qué va a pasar en el trastorno límite? Eh, Va a haber ansiedad siempre presente, ¿no? O sea, esta angustia constantemente va a estar presente en este tipo de pacientes, en este tipo de personas. Va a haber múltiples fobias, es decir, inconformidad con el cuerpo, temor a sonrojarse, temor a hablar en público, pero son fobias que limitan la vida. Ajá. O sea, no son como esta parte de, ay, pues me da un poquito de miedo o ay, tengo un poquito de nervios. No, o sea, es una angustia más excesiva. Ajá. Va a haber también reacciones hipocondríacas. ¿A qué nos referimos con esto? La persona va a tener ese temor constante de que tal vez tenga una enfermedad grave, ¿no? Y entonces va a hacer un montón de rituales o va a tratar de hacer muchas cosas para evitar enfermarse o para evitar tener pues sí, cierta enfermedad, ¿no? Otra característica es que su personalidad va a tender a ser infantil. Ajá. Eh, esto lo que crea es que es como más dependiente de los otros, ¿no? Esa personalidad infantil en donde decir, ay, como que yo no puedo sola y necesito de los demás. Ajá. No hay una constancia objetal. ¿Qué quiere decir esto de que no hay una constancia objetal? Pues que los bebés, los niños, hay una etapa en donde aprendemos a que la persona, por ejemplo, la mamá, a pesar de que se va a trabajar, a pesar de que no se bajó a hacer de comer o no está ahí presente, no está físicamente, así que uno la está viendo, eh, la mamá va a regresar y la mamá está presente. Ajá. Eso uno lo aprende, pero en este tipo de pacientes no hay esa constancia. Se piensa que no va a regresar. Tenía una paciente en donde me decía eh, que ella tenía la sensación de que al irse a tal lugar, eh, pensaba que ya no iba a regresar. Ajá. O sea, es esta constancia, de que sí puede regresar al lugar en donde está, o no existe. O sea, y a pesar de que sabe que es real, o sea, que sí realmente va a regresar, pero tiene esta sensación. Ajá. Y esa sensación, pues, no es nada agradable. Igual en este tipo de personas es esa sensación de que la persona las va a abandonar. Ajá. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tener esfuerzos, pues, frenéticos para evitar el abandono. Ujú. Como ponerse en situaciones de riesgo. Em, las relaciones van a ser inestables porque se tiende a idealizar, como les decía, puede ver a las personas como completamente buenas, ajá, o las puede ver completamente malas. Eh, Existe esta impulsividad, es otra de las características también, en donde esa impulsividad se puede ver reflejada en abuso de sustancias, algún tipo de adicciones, comer de manera compulsiva, por ejemplo, hacer apuestas o despilfarrar el dinero, em, mm, mm,
tener relaciones sexuales sin protección o con personas desconocidas. O sea, en esta parte de la impulsividad es como esto de no darse cuenta que se pueden poner en riesgo. Ajá. También va a haber comportamientos, puede haber comportamientos suicidas o conductas automutilantes, o sea, que se lleguen a lesionar, que se lleguen a cortar. eh, y hay una sensación crónica de vacío. Ujú. Eh, Esta parte de la sensación crónica de vacío también me gustaría explicárselas con el ejemplo igual de la película de Intensamente. Espero que sí la hayan visto, bueno, los que nos están escuchando, pero bueno, voy a tratar de explicar un poco. Hay una parte en donde Rayleigh, la niña, todas sus emociones están hechas locas, ¿no? Tristeza y alegría, no están ahí presentes. Entonces, todas las demás emociones no saben qué hacer. El chiste es que, al parecer, ella no siente nada, ¿no? Y entonces, como no siente nada, lo que ella hace es irse de su casa. Entonces, aquí lo que está sucediendo es que ella se pone en riesgo porque se va de su casa en la noche y ya iba a tomar un autobús porque ella lo que quería era regresar a su casa, este, en donde vivían, porque extrañaba ese lugar. Y entonces, pero estaba muy, muy lejos. Entonces, imagínense, era una niña pequeña, este, y, y el punto es que cuando uno tiene esa sensación de vacío en donde no sientes nada para poder llegar a sentir, se pone uno en situaciones de riesgo. Ajá. Es por ello que muchas veces el cortarse, ajá, es como una manera de querer sentir. Ajá. Por eso muchas personas que llegan a autolesionarse no sienten. Este, entonces, bueno, estos son algunos síntomas. Em, es importante eh, que vean que esta serie de síntomas no las podemos ver de manera aislada. O sea, no vamos a pensar que, por ejemplo, en el ejemplo que les estaba diciendo de las personas que son víctimas de violencia, em, que digamos, estas personas tienen trastorno límite. No, son síntomas que no se deben de ver de manera aislada. Es el conjunto de todos estos síntomas lo que hace que sea un trastorno límite de la personalidad. Ajá. Es todo el conjunto, no podemos ver de manera aislada, porque si no, pues, o sea, muchos entraríamos en esos síntomas, ¿no? Entonces, recuerden, es el conjunto de todo esto. Ajá. Am, Ahora bien, vamos a la parte del tratamiento. Ajá. El tratamiento generalmente va a ser psicoterapéutico y psiquiátrico. Ajá. Generalmente se va, el psicoterapeuta, si se llega primero con el psicólogo, eh, dependiendo de la estabilidad que tenga el paciente, puede ser que se llegue a referir con el psiquiatra. Y el psiquiatra, pues, seguramente mandará algún fármaco. En la terapia, ¿qué es lo que se busca? Pues lo que se busca es poder integrar esa identidad, ajá, poder trabajar esta parte en donde las personas pueden ser tanto buenas como malas al mismo tiempo, ajá, em, y que la persona sienta menos, sienta menos temor a su propia agresión, ajá. Y bueno, es un tratamiento integral que lleva tiempo. Este, y pues bueno, en conclusión,
es importante, bueno, ya se los había mencionado esto, ¿no? Eh, comprender que no podemos ver a los síntomas de manera aislada. Es el conjunto de todos los síntomas anteriores lo que conforma el trastorno límite. Otra cuestión que quiero resaltar también es que no es una enfermedad como tal. Entonces, como no es una enfermedad como tal, lo que les decía, o sea, algo orgánico, no es algo que se tenga que curar, sino más bien es algo que se tiene que tratar para que la persona pueda comprender lo que está sintiendo y, y por qué actúa de tal forma, ajá, para que después pueda desarrollar ciertas herramientas o estrategias para el manejo de esas emociones y las relaciones interpersonales. Ujú. Y pues bueno, hasta aquí sería todo. Gracias.